que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramos y te invito a que si no te has conectado a un grupo de cuidado, hazlo ahora. Y si no sabes cómo hacer, te invitamos a que te conectes a nuestra cuenta de Instagram @lbnchurch y allí te atenderemos. El enfoque es lo primero, por eso intégrate, vive la fe y multiplícate. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y
lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Hola, yo soy Alfredo Ochoa y ella es mi esposa Claudis Perdomo y esta es nuestra historia de vida. Les quiero comentar de que antes no estaba o no pertenecía a ninguna iglesia. Era un hombre bastante agresivo verbalmente con mi esposa por mucho tiempo, desde que ella llegó. Antes de que ella llegara, pues un amor, pero cuando ella llegó a Santiago, en ese momento estuvimos juntos y quedó embarazada. Fue una felicidad, pero en medio de tanto trabajo, allí caímos en diferencias, discutíamos mucho, la maltraté demasiado verbalmente y eso la afectó o nos afectó. Hubo un día que la pelea fue bastante fuerte y yo le dije a ella que no la quería ver, que se fuera. En ese momento ella decidió hacerme caso para evitar continuar con la pelea y se fue con mi hermana a un parque. Caminaron mucho, cosa que una mujer embarazada no puede hacer. Luego de allí, al regresar, ella me llama a las 10 de la noche. Aún seguíamos molestos, pero ella me llama llorando a las 10 de la noche, con sus manos llenas de sangre, y me dice que se siente mal. Dejo mi trabajo y en ese momento me acuerdo de Dios, justo en ese momento. Y empiezo a pedirle a Dios que no pase nada. ¿Qué ocurre? Esa noche, mientras la fui a buscar, llegamos al hospital y terminan diciéndonos que ella tuvo una pérdida, que perdió a nuestro bebé. En ese momento los dos estábamos mal,
Los dos gritábamos, pedíamos a Dios una explicación del por qué. Allí en ese momento a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle que no pasara nada porque yo iba a cambiar, porque yo iba a mejorar si él salvaba a nuestro bebé. Y resulta que no, que lo perdimos. Dios no quiso que fuera así. Sí, fue un momento muy doloroso para los dos. Yo llegué aquí y después que llegué me pareció que era un país muy duro, que había que trabajar demasiado, que habían demasiadas cuentas. Salgo embarazada de una vez, vine a hacer el apoyo de él y pues me afectaba, caí en depresión, más las palabras groseras que siempre tenía conmigo, pues me afectaban muchísimo, lloraba demasiado y pues mi salida fue esa, ir al parque con mi suegra y con mi cuñada. En ese momento yo también toqué fondo. Soy una mujer cristiana, me considero que tengo una fe inquebrantable, porque por un segundo le reproché a Dios el perder a mi bebé, cuando soy una mujer adulta de 30 años en ese momento, que espero estar en un matrimonio, espero estar bien para tener hijos, y le decía ¿por qué? Y en un momento dije, eres un miserable si me vas a quitar a mi bebé. Pero en ese segundo también reaccioné y le dije, Señor, sin ti no soy nada. Y recuerdo que hice mucha fuerza para no perderlo. Sabemos las mujeres que cuando el cuerpo ya está preparado para un parto, pues está preparado para un parto. El cuerpo todo se alinea y el dolor es para que salga. Y yo lo quería retener. Hasta el momento donde le dije, Señor, que se haga tu voluntad, porque si yo soy tuyo, mi hijo también es tuyo. Entonces, si corresponde de esta manera, pues que se haga tu voluntad. Eso me llevó a mí a seguir buscando ayuda. Como estaba nueva, no conocía a nadie, busqué ayuda por internet en una iglesia. Empecé a escuchar prédicas, sobre todo prédicas de Job, porque yo sabía que estábamos pasando, pero yo me sentía sola en ese momento, que yo estaba pasando un valle de amargura que solamente Dios podía restaurar, que la única luz que iba a tener, porque en ese momento obviamente estaba molesta, estaba llena de ira con Alfred, y sentía que él no estaba pasando conmigo la misma situación. Entonces busqué por internet escuchar prédicas que me ayudaran a levantarme. Todo fue súper rápido porque nunca supe que podría hacer tanto daño, que una palabra podía destruir tanto, y perderlo todo fue definitivamente devastador. Él empezó a escuchar conmigo las prédicas todos los domingos. Hay un pastor que digo que Dios lo usa mucho. Actualmente estamos en esta iglesia y los domingos escucho la prédica de mi pastor Abacú, y también escucho la prédica de mi pastor que está en México, porque hay una afinidad y siento que Dios lo usa tanto que en ese momento me pudo ayudar. Además de eso, yo trabajo con clientes, recibo mujeres a diario, y una de ellas fue una vez, le encantó mi trabajo, pero fue a invitarme a una iglesia. Y al día siguiente, el primo de Alfred, que también es cristiano, estaba asistiendo a esa misma iglesia aquí en Chile, y nos llama y nos dice que asistamos el domingo que viene a esa iglesia. Y yo le digo, dile que sí vamos a ir, porque ya es la segunda persona que nos invita a esa iglesia. Ahí comenzamos a ir. Mi único refugio fue Dios. Créeme que decidí por voluntad propia bautizarme, ir asimilando eso, ese fracaso, ese vacío en el cual estaba, porque todos me hicieron a un lado. La gente decía que era normal, que
un embarazo, una pérdida de un embarazo, no te preocupes, va a salir otro. Así como que si no fuera algo más, algo común y corriente, y no lo era, porque de verdad yo quería ese bebé. Lo cierto del caso es que decido bautizarme, decido intentar mejorar por mí, por mi esposa, por nuestro bebé o por lo que fue. Y decidimos casarnos. Luego de allí mi esposa atendió a una clienta y esa clienta es una de las líderes de un grupo de cuidado. En esta iglesia. En esta iglesia. Y luego de allí ella nos ayudó a entrar a un grupo de cuidado y fue donde empieza la transformación de lleno, porque uno necesita a Dios, pero Dios usa a otras personas para que esas personas puedan llegar, porque a lo mejor yo sentía que la parte de mi esposa, yo tenía que ser fuerte, yo tenía que ser firme porque ella estaba mal, pero yo también estaba mal. Y conocí a tanta gente, estaba tan reacio a acceder a ese grupo de cuidado que lo intenté fue por ella, por complacerla a ella en un principio. Pero luego de allí, ahí es donde empezó la transformación. Bueno, teníamos todo este tiempo también buscándolo. Obviamente yo tuve mi reposo, pero queríamos ser padres. Tuve por muchos meses retrasos, muchas alegrías que creíamos que estábamos embarazados, porque llegué a tener hasta 25 días de retraso y me venía el periodo. Y pues cuando se busca un hijo es muy duro para la pareja, porque todos los meses creemos que estamos en estado y pues no. Aún así, Dios decidió cuál era el momento. Nosotros creímos fielmente en Él. Hicimos un ayuno que hicieron y en ese momento oraron por fertilidad y por embarazos. Y nosotros nos aferramos a esa oración, a ese ayuno, y oramos por nuestro embarazo, por nuestra felicidad. Y hoy en día, 1 año y 3 meses después, hoy en día podemos decir que estamos embarazados, que estamos felices, que estamos contentos, que a pesar de que la medicina en 2 ocasiones nos dijo que no, Dios dijo que sí, que a pesar de que tuvimos tantos fracasos y tantas caídas, Dios llegó a nuestras vidas para transformarnos, Dios llegó a nuestras vidas para bendecirnos, y hoy en día estamos con un embarazo genial. No hemos tenido ninguna falla, no ha pasado nada, todo va súper bien. Complicación. Y estamos felices. Entonces, creo que siempre va a pasar eso. O sea, va a llegar muchas peleas, muchas batallas. Hombres no tienen idea de lo que puede significar una palabra en una mujer, y más lo que puede marcar el resto de su vida. Yo lo certifico, yo lo corroboro. Y hoy en día, gracias a la misericordia que Dios tuvo conmigo y con nuestro matrimonio, hoy en día tenemos un bebé sano, creciendo de manera excelente, y espero en un futuro traerlo para que vean a nuestro bebé ya en nuestros brazos. Amén. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí,
Hola querida iglesia, qué bueno saludarles. Para mí es un placer poder estar conectado con ustedes este día, esperando que el mensaje de parte de Dios sea una gran bendición para cada uno de nosotros. Les envío un saludo, mi nombre es René García, para los que no me conocen, y entiendo que hay muchos que no me conocen y que yo no conozco, cosa que es genial porque yo estoy conectado en esta iglesia desde que iniciamos, desde que éramos un pequeño grupito de cuidado, y saber que hay tantos grupos de cuidado, tantas personas conectadas en nuestra iglesia es algo que me llena de emoción, y saber que muchos no me conocen y que a muchos no conozco también me genera emoción, porque sé que el trabajo que está haciendo esta iglesia en este país está siendo de gran bendición, ha tenido un alcance muy grande a muchas familias. Por lo tanto, sé que el Señor está moviendo sus manos y está tocando los corazones de cada uno de ustedes. Y saber que hay personas de diferentes lugares en nuestra iglesia, que vienen diferentes historias, diferentes regiones, diferentes lugares, es algo sumamente interesante y tiene mucho que ver con lo que voy a hablar en este día. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos llama de diferentes lugares. Cuando decidimos seguir a Jesús y comenzamos a vivir una vida cristiana, normalmente todo va bien, todo es maravilloso. Estamos experimentando esa etapa de enamoramiento con nuestro Dios y nos sentimos así como que levitamos. Nos sentimos maravillosos. ¿Saben? Yo crecí en una familia cristiana. Desde pequeño me llevaban a la iglesia. Desde pequeño leía la Biblia. Y de alguna manera me sentía súper bien. Me sentía como un santo. Algo así. ¿Saben? Cuando llegaba a hacer incluso bromas, decía que a veces que sentía una relación, una conexión con el Señor tan grande, decía, mira, yo voy a tener que salir a la calle con un manto como salía Moisés para no reflejar la presencia de Dios a otro. A modo de juego, realmente no me lo creía, ¿no? Pero la verdad es que puede ser que tu historia sea parecida a la mía. Tal vez estás en una situación diferente. De repente estás en esa situación de que asistes regularmente a la iglesia, virtual, en este caso, o esporádicamente te conectas, ¿ya? Pero de repente no estás comprometido con la iglesia. Y de repente esa falta de compromiso o ese paso a comprometerte quizás tiene que ver con que tu historia es un poquito diferente. De repente piensas que tienes malos hábitos, que tienes pecados ocultos, y de alguna manera no quieres comprometerte e ir un poco más allá porque sientes que tu vida fuera de la iglesia es un desastre y que Dios no te va a recibir porque sencillamente no haces las cosas bien. O tal vez tu situación es otra, quizás piensas y sientes que seguir a Jesús es lo correcto, pero tienes miedo o simplemente no eres lo suficientemente bueno para hacerlo. Y quizás piensas, no, mira, yo no soy así de santo, yo nunca he leído la Biblia, yo he pecado mucho, no sé, si eres un hombre, he estado en promiscuidad, hombre o mujer, he andado quizás con muchas mujeres, quizás he estado con vicios de drogas, cigarro, cerveza, o sientes que no tienes lo que se necesita para ser un hijo de Dios. Y creo que es normal sentirse de esa forma, principalmente porque es algo que es como un prejuicio que tienen las personas de que necesitan ser santos para poder seguir a Dios. Y es algo que es bastante común y recurrente. Pero quiero contarles una historia, ya que está en Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Y esta historia es el llamamiento de Pedro. Se los voy a leer. En Lucas capítulo 5, verso 1 dice lo siguiente. Un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Jesús subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y Simón le responde lo siguiente, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche
y no hemos pescado nada. Pero como tú lo mandas, echaré las redes, le dijo Simón. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros, ¿sí?, desde la otra barca para que los ayudaran a subir la cantidad de peces que habían pescado. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Imagínense la cantidad de peces que había en esas redes. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Sin embargo, Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Saben, muchos andamos en la vida, así como andaba Pedro, alejados de Dios, caminando sin tomar mucho en cuenta a Dios en sus vidas, sin saber cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Algunos, al escuchar la voz de Dios, le seguimos, como lo hizo Pedro, quien luego de eso fue uno de los discípulos que estuvo más cerca de Jesús durante su ministerio, mientras Jesús estuvo en la tierra. Recibió autoridad, incluso de echar fuera demonios, gran cantidad de cosas maravillosas que hizo Pedro con el poder de Dios. Así andamos nosotros cuando experimentamos esa etapa de enamoramiento con nuestro Dios. Es como estar enamorado, todo es perfecto, todo es maravilloso. Cuando nos conectamos al Señor por primera vez, el amor nos invade de tal manera que nos sentimos como el mismo Moisés, como yo les decía, que necesitaba algo para cubrir mi rostro, que podemos incluso abrir el mar rojo en dos. Somos capaces de enfrentar sin temor muchas pruebas porque sabemos y sentimos que Dios está cerca de nosotros. Pero saben, pueden ocurrir cosas en ese trayecto, luego de que estamos en esa etapa de enamoramiento, que nos pueden cambiar el rumbo de una manera abrupta. Y quiero hablarles ahora acerca de Mateo capítulo 26, verso 31. ¿Saben? Para ponerlos un poquito en contexto, estaba Jesús el día de la cena del Señor. ¿Recuerdan? Si lo han escuchado, de hecho hay muchos cuadros de la última cena, ¿sí? Estaba esa noche Jesús con sus discípulos. Esta misma noche, cito Mateo capítulo 26, verso 31, esta misma noche les dijo Jesús hablando a sus discípulos: esta misma noche todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, dice Jesús, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. En medio de lo que Jesús estaba diciendo, Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínate eso. Interrumpes al mismísimo Jesús, que está diciendo que todos lo abandonarán, y él va a decir: yo no te abandonaré bajo ninguna circunstancia. Inmediatamente le dice: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y aún así, el hombre, como no se queda callado, llega y dice: jamás te negaré, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo. A veces nuestra motivación y nuestra emoción es tal que nos apresuramos a decir y hacer cosas sin pensar. Esta era la situación de Pedro. Estaba muy seguro de su fidelidad y su lealtad a Jesús, y por eso aseguraba tales cosas con esa vehemencia tan impresionante. Y veo que mucha gente se emociona de tal manera cuando quiere hacer las cosas bien, que comienza a prometer cosas que quizás no puede cumplir, comienza a ponerse metas, a decir: yo puedo con esto, porque en medio de la emoción uno dice muchas cosas que después sencillamente no puedes cumplir. Puedes meterte en problemas, puedes prometer cosas, hablar más de la cuenta, y luego te llevas el daño.
Y es lo que le ocurrió a Pedro y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasó luego de eso? Luego de que Jesús le dijera a Pedro que antes de que el gallo cante lo negara 3 veces. En Lucas capítulo 22, verso 54, dicen lo siguiente: esa misma noche prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Esa misma noche capturaron a Jesús, se lo llevaron apresado. Pedro seguía de lejos la situación. En el verso 55 dice: pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pedro lo negó. Muchacha, yo no lo conozco, dijo Pedro. Poco después lo vio otro hombre y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él, miren, que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que Pedro dijo eso, cantó el gallo. El Señor, quien estaba allí apresado, se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho apenas unas horas antes. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Imagínense esa escena. Imagínense por un momento. Jesús está en el suelo, golpeado, humillado. Pedro negando vehementemente a su Señor, diciendo: no, yo no conozco a ese Señor, yo no sé quién es. Y al oír el canto del gallo justo en ese momento, su mirada, sus ojos se conectan a la distancia, se ven fijamente. Imagínense lo que pudo haber sentido Pedro. Sentiría como que una espada atravesaba su corazón. Lloró amargamente, dice la Biblia, inmediatamente después de eso. Se debe haber sentido vacío, decepcionado consigo mismo, con un dolor y una vergüenza enorme. A su mente deben haber venido cualquier cantidad de cosas pensando: no sirvo para esto, Dios se equivocó, yo no soy digno de seguirle. Cuando cometemos errores muchas veces nos sentimos tan mal, sentimos que le fallamos a Dios, sentimos que no somos dignos. Esto nos puede llevar a caer aún más bajo. La decepción es tan grande que pensamos que no podemos seguir. La vergüenza no deja que nos levantemos. Y por supuesto que en ese momento el enemigo aprovecha, comienza a hacer su trabajo en nuestras mentes, llenándonos de mentiras, tales como: sabes, no soy digno, soy inmundo, Dios no me aceptará de nuevo, Dios está decepcionado de mí, Dios no me perdonará, yo prometí que no lo haría y lo volví a hacer, yo prometí que dejaría esto, que no volvería a caer y lo volví a hacer. Y evidentemente el acusador viene a ti a decirte que efectivamente Dios no te va a perdonar, que efectivamente Dios está decepcionado de ti. Nada más lejos de la realidad que esto. Luego que Jesús fue crucificado y muere, la desesperanza inundó los corazones de los discípulos y de muchos seguidores de Jesús, pero muy especialmente afectó el corazón de Pedro. Pedro, notablemente afectado por todo lo que ocurrió, volvió a su antigua profesión, volvió a ser un pescador, sintiendo probablemente que era para lo único que servía. Quizás dijo: bueno, ya yo me di cuenta que no sirvo como discípulo de Dios, no sirvo como pescador de hombres como dijo Jesús, sino que sencillamente soy un simple pescador, así que vuelvo a mi barca y a mis redes para hacer lo único que sé hacer en esta vida. Atrás quedaron las palabras de Jesús, donde le afirmaba que sería un pescador de hombres. Y supongo que Pedro pensaría: pescador de hombres yo. No puedo ni pescar un resfriado, porque esta noche ni siquiera puedo sacar un miserable pez del agua. Muchas veces nos sentimos de esta forma. Creemos que nuestra vida pasada es la que merecemos y que
podemos llevar solo esa vida porque no nos da para más, sencillamente no somos dignos de llevar una vida diferente. Pero te tengo noticias. Y esa noticia es la que quiero que te lleves hoy en tu corazón. Dios no escoge a personas perfectas. Dios perfecciona a las personas que escoge. ¿Sí? Dios no escoge a personas perfectas. Dios perfecciona a las personas que escoge. Y el enemigo te va a decir, no vayas a la presencia de Dios porque te rechazará. Esto es con el fin de apartarte del amor de Dios, pero te digo, Dios te ha escogido a ti, aún sabiendo que fallarías. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, lo predijo abiertamente, le dijo que tú me vas a negar incluso hoy mismo. ¿Y acaso Jesús se equivocó? Jesús no se equivoca. Veamos lo que sigue en la historia. En Juan capítulo 21, verso 1, dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta forma. Tengan en cuenta que esto es después de la crucifixión de Jesús, cuando resucita. ¿Ya? Después de esto, se aparece junto al lago de Tiberíades. Y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo que comer?, les dijo Jesús desde la orilla. No, respondieron ellos. Entonces tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Así que dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, que en este caso es Juan, le dijo a Pedro, es el Señor, porque ya esto había pasado. ¿Sí? Imagínense la situación, estaban nuevamente volviendo a pescar, que era su vida anterior, y no podían pescar nada, y viene Jesús y hace el mismo milagro. Les dicen, echen las redes a un lado, ellos piensan que es cualquier persona, dirían, bueno, ¿quién es ese que estaba diciendo allá esas cosas desde la orilla? Que pesquen, que tiren la red del otro lado, como si es que no supiéramos pescar. Tenemos toda la vida haciendo esto. Pero uno diría, bueno, tírala para ver qué pasa. No sé, sería una situación parecida a eso. Y cuando lanzan la red, se llena de tal forma que inmediatamente a su mente viene el hecho de que, hey, esto ya lo viví, esto ya pasó, este milagro ya lo he visto, y el único que tiene el poder para decir, echen la red a un lado y generar esta cantidad de peces, es Jesús. Así que le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, ya que estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Y se fue nadando a la orilla, y los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, les dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. Por tercera vez le preguntó Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. Dios había escogido a Pedro a pesar de sus debilidades y fue perfeccionando su obra en él hasta convertirlo en uno de los apóstoles más famosos y más influyentes en la historia. Y así como Pedro, tú fuiste escogido aún sabiendo tus debilidades, los errores que cometiste y aún los que vas a cometer. Así como Pedro, tu vida pasada ya no es una opción para ti. Pedro, cuando intentó volver a pescar, a su vida de pescador, se dio cuenta que ya no servía para eso, que su vida había cambiado y que esas mentiras que habían surgido en su mente a raíz de su error, de lo que había cometido, eran solo eso, mentiras. Cuando tú te acercas a Dios, cuando eres un escogido de Dios y tratas de volver a tu vida pasada, te das cuenta que ese no es tu lugar. Te das cuenta que eso que creías que antes disfrutabas, que eso que creías que era tu vida, sencillamente ya no lo es. Ya tú no eres parte de ese pasado que el Señor ha perdonado. Dios no escoge a personas perfectas. Dios perfecciona a las personas que escoge. ¿Sabes cuándo te escogió Dios? ¿Sabes en qué momento Dios te escogió? Antes incluso de que Pedro naciera, ya te había escogido a ti. Muchísimo antes. ¿Y cómo sabes que tú eres una persona escogida? Porque estás aquí hoy. Las cosas no pasan por casualidad. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si tú estás aquí escuchando esta palabra de parte de Dios, es porque tú has sido escogido por el Señor. Si tú estás aquí conectado, buscando crecer, buscando aprender, buscando tal vez encontrar nuevamente esa motivación, es porque Dios te está llamando. Dios te ha escogido a ti. Dios no se equivoca. Aunque te hayas tú equivocado, Dios no se equivoca. Dios, quien comenzó esa obra en ti, la va a terminar y la va a perfeccionar. Dios te amó antes incluso de que tú lo conocieras. Antes de que tú supieras algo acerca de Dios, siquiera hayas escuchado a alguien, ya Dios te amaba. Por su gracia y por su amor se reveló a ti y te llamó. No porque seas perfecto o porque seas mejor que otros, sino por amor incondicional. Por su gracia también te dotó de dones y talentos. Dios te dio unos dones exclusivos para ti. Y Dios ha prometido cosas maravillosas a tu vida. Así que no olvides nunca que Dios te escogió. Eso no va a cambiar. Dios no se equivocó cuando te escogió. Cuando vengan esos momentos de frustración, esos momentos de desesperanza, donde crees que te equivocaste y que ya no puedes seguir adelante, ten en cuenta que todo eso son mentiras. Porque Dios te escogió aún sabiendo eso que ibas a hacer. Dios no va a rechazarte cuando vengas a pedirle perdón porque te equivocaste. A decirle, perdóname porque prometí que no haría esto y lo volví a hacer. Dios es el buen pastor y el buen pastor se regocija más en la oveja que encontró, la cual estaba perdida, que por todas las que no se perdieron. Pedro volvió a pescar, pero Jesús se encargó de confirmar lo que dijo de él. Y vaya si lo hizo. De la misma manera, Dios confirma hoy su palabra en tu vida. Lo que te prometí, lo cumpliré. Dice el Señor, yo no me equivoco, te bendeciré y haré de ti lo que dije que haría. Mis promesas son tan ciertas como el alba. Dios pone en ti sueños. Dios planta una visión en ti. Dios cumple. Y a veces la respuesta parece tardar, pero sé paciente, porque de seguro esa respuesta va a llegar a tu vida. Si caes, levántate. Dios ya sabe que vas a caer. Y si vuelves a desmayar, o si te vuelves a caer, pues te vuelves a levantar. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Yo siempre digo esto, hay una frase que desde hace muchos años vengo repitiendo, se la digo a mucha gente. Y es una frase que vi en la película de Robin Hood, de la versión de Russell Crowe, ¿ya? Si recuerdan, en esa película aparece una espada
que le dan al personaje en la película, y esa espada tiene grabado un escrito que dice lo siguiente: levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Y a mí me impresionó ese escrito o esa frase: levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Así que recuerda que tú fuiste escogido, fuiste sellado con la promesa, y eso es irrevocable. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que si caes, levántate. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Levántate hasta que los corderos se conviertan en leones. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca. Así que nunca dejes de levantarte. Si hoy o desde hace tiempo has sentido que Jesús te está llamando nuevamente, pero sientes que no puedes, no temas. Dios va a estar contigo. Tu vida puede cambiar. No eres lo que la gente dice que eres. Eres lo que Dios ha dicho que eres. Quiero que, si has sentido vergüenza de acercarte a Dios por haberle fallado, o que no eres digno de ir a su presencia, ores conmigo esta noche. Si hoy quieres decirle a Dios que lo aceptas como tu Salvador, quieres que te perdone y que decides seguirlo a partir de hoy, o que quieres retomar la vida emocionante de estar al lado de Él nuevamente, entonces ora conmigo. Coloca tu mano en el corazón, cierra los ojos y dile al Señor: Señor, quiero que me perdones. Reconozco que solo en ti hay vida. Reconozco que tú me has escogido, que quizás me escogiste a pesar de mis debilidades, a pesar de mi pecado, a pesar de que fallo, de que he mentido, de que he tenido una vida muy mala. Entiendo que a pesar de eso tú me amas, que me amas antes incluso de que yo naciera. Ya tú me habías amado. Entiendo que diste tu vida por mí, porque me escogiste. Quiero darte gracias. Gracias por haberme escogido. Gracias porque me regalaste esto tan maravilloso que quizá no merecía. Te pido que me fortalezcas, que fortalezcas mi fe, que pueda caminar contigo, que tu Santo Espíritu me guíe para poder tener esa vida que tú has prometido para mí. Te doy gracias porque sé y entiendo que me llamaste, porque sé que lo que he pensado, que esa vergüenza que siento, son solo mentiras, porque tú me has perdonado, porque tú me has escogido. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, que estén muy bien, espero verles pronto. Dios los bendiga.